hai un tema importante que diele e que é moi grave. É dicir, non pode ser que nun tema tan de actualidade, tan importante para os cociñeiros, para o chef, como é alcanzar unha estrela Michelin, pois se xa temos poucas, bailen as cifras. É dicir, dai o matiz que vos comentaba ao principio da responsabilidade que temos todos. Os que aspirades algún día a ter un restaurante ou a facer un bo prato, e nós como xornalistas a saber valoralo e a saber falar ben del. Tan importante unha cousa como a outra. Sobre todo, agora estade moi atentos ao que nos vai contar Carlos Mirabona. Ele é xornalista, tamén é profesor de universidade, desenvolveu toda a súa carreira no diario ABC, do que chegou a ser subdirector. Na actualidade é o crítico gastronómico do diario, columnista tamén en XL Semanal. O seu blog Salsa de Chiles converteuse no primeiro blog gastronómico español elaborado por un xornalista. En 2002 recibiu o Premio Nacional de Gastronomía á mellor labor xornalística. En 2015 foi de novo recoñecido polo xurado da Real Academia de Gastronomía, a Confraría da Boa Mesa e a Asociación de Amigos da Real Academia da Gastronomía. E este ano, Carlos Maribona recibiu por Salsa de Chiles o Premio Nacional de Gastronomía á mellor publicación periódica online. Creo que é un placer telos con nós. Seguro que nos vai contar moitas cousas interesantes. Así que, Carlos, o auditorio é teu. Imos lle dar un aplauso tamén. Gracias. Buenos días. Siento no hablo gallego. Soy asturiano y vivo en Madrid, o sea, os voy a hablar en castellano, obviamente. Bueno, la verdad es que la idea sería un poco transmitir aquí mis experiencias como crítico, ¿no? Yo soy periodista, ante todo, y soy crítico gastronómico desde hace 25 años. Concretamente, desde el año 92 empecé a escribir las primeras cosas de gastronomía. He compaginado trabajos en periódico con gastronomía y en los últimos 10 años vivo solo de la gastronomía, que es algo que muy poca gente puede decir y que la verdad que es una suerte, ¿no? Porque hay muy poca gente hoy día que pueda vivir full time exclusivamente de escribir, de comer. O sea, que encima de que hago lo que me divierte, pues encima vivo de ello. Bien, la crítica gastronómica, nos decía antes Carlos, empieza en Francia, pero en España en realidad la crítica gastronómica es mucho más reciente. O sea, la primera crítica entendida como tal de un restaurante empieza en 1968, que ya sé que os pilla muy lejos, pero que no hace ni 50 años que empezó, ¿no? Y además la crítica inicialmente pues era una crítica muy aislada. Prácticamente los periódicos no dedicaban espacio a la gastronomía. El gran cambio llega pues cuando llega la nueva cocina española, cuando Arzac y toda esa generación de cocineros a finales de los años 70 y a principios de los 80 empiezan a hacer unas cosas diferentes, una cocina nueva, y a partir de ahí, pues evidentemente surge un interés por ese tipo de cocina. Y eso es lo que motiva el origen o el desarrollo de la crítica gastronómica. La crítica gastronómica, por tanto, es un fenómeno muy reciente. Inicialmente, además, esa crítica gastronómica era muy complicada porque solo existía una cocina tradicional y, además, pues la gente estaba llena de tópicos, ¿no? Entonces, los primeros críticos gastronómicos, los pioneros en los años 80, al final lo que tenían era que explicar que no es lo mismo un foie gras mi-cuit que un foie gras de la Piara, por ejemplo, ¿no? O que el mejor blanco no es el tinto, o sea, el mejor tinto es un blanco, no, al revés, el mejor blanco es un tinto, o, por ejemplo, que donde hay muchos camiones parados en la carretera es donde mejor se come. Quiero decir, romper con los tópicos, y ya nos digo ya cuando empezaron estos cocineros a hacer menús degustación que la gente decía que eran una tomadura de pelo, que eran para guiris, que había que llevar un bocadillo en el bolso porque un menú de degustación te dejaba con hambre, platos grandes, raciones mínimas. Todos esos tópicos es lo que ha tenido que romper en estos años la crítica gastronómica. A partir de ahí, ahora mismo, año 2017, no hay un solo periódico, y Miguel nos ha enseñado 4 periódicos gallegos y lo podemos extender a toda España, no hay un solo periódico que no tenga una sección de gastronomía. La gastronomía está en los periódicos, en las revistas, en la radio y, por supuesto, en la televisión, con ese boom de los programas concurso, que no voy a opinar sobre ellos ahora, pero, en fin, no soy muy partidario.
pero no es el tema de... Podríamos dedicar toda una charla al fraude de los concursos en televisión. Esa es otra historia. Bien, entonces, esa presencia de la gastronomía, ¿qué ha hecho? Primero, ha multiplicado el número de periodistas gastronómicos. Muchas veces gastronómicos entre comillas, porque no hay una formación. El problema es que los periodistas gastronómicos no están formados para la gastronomía. Son periodistas que a lo mejor en el periódico les han dicho, ¿por qué no escribes de gastronomía? Y claro, eso no basta. Para escribir de cualquier cosa, sea gastronomía, sea teatro, sea lo que sea, hay que saber algo de lo que se escribe. ¿Cómo llega uno a periodista gastronómico? Si quiere ser un buen periodista gastronómico, pues evidentemente comiendo en muchos restaurantes, gastándose mucho dinero en ver cosas, conocer estilos, en viajar, ver mundo, ver lo que se hace en cualquier país del mundo. Yo he tenido la suerte de que he podido viajar por medio mundo. Acabo de estar en Japón, estuve el año pasado en China, viajo mucho a América, a México, Perú, y ves lo que hay. Y viajas por España también, y vienes a Galicia y ves lo que están haciendo los cocineros gallegos, y vas a Andalucía y comes en Aponiente, que ayer le dieron la tercera estrella Michelin muy merecida, y ves cómo se puede trabajar con los pescados de descarte. Todo eso es una experiencia que vas acumulando y que al final te permite poder opinar. Porque sin experiencia, ¿cómo puedes contar si un plato está bueno o está malo si nunca lo has probado? ¿Cómo me puedes decir ahora, por ejemplo, que está tan de moda en las cartas? Yo recomendaría que no lo incluyerais vosotros cuando entréis en las cocinas, un ceviche. ¿Por qué tenemos que tomar ceviches? Eso es otro problema. Pero si yo tomo un ceviche y los he comido en Perú, que son los originales, puedo decir si ese ceviche está bueno o está malo. Pero si aquí me meto en cualquier restaurante de aquí de Santiago o de Madrid, donde vivo, y me dan un ceviche y no he probado nunca un ceviche, pues a lo mejor me gusta, no me gusta, pero no sé si es buen ceviche o es mal ceviche, si se adapta al modelo que debería ser un buen ceviche. Entonces, la experiencia como clave de todo en la vida, pero también del periodismo gastronómico. Hay que comer mucho, hay que probar mucho, hay que haber visto muchas cosas para poder... por eso a mí me asombra muchísimo que llegan jóvenes periodistas que no han comido en más de 3 restaurantes de cierto nivel en su vida y que tienen la osadía de hacer críticas, de poder. Quiero decir, es como si vosotros, que ahora sois alumnos de cocina, entraréis en un 3 estrellas y fuerais jefes de cocina. Pues evidentemente os falta un tiempo de formación que será más largo, más corto, dependiendo de vuestra habilidad, que supongo que es mucha, para manejaros en la cocina, pero evidentemente nadie puede empezar siendo el primer chef de un restaurante de 3 estrellas. Habrá que ir subiendo escalones. Pues en el periodismo gastronómico pasa exactamente lo mismo. Al final, la crítica gastronómica necesita experiencia, y la experiencia es la clave de todo. Sin experiencia no hay nada que hacer. Claro, además la crítica gastronómica ahora tiene, que lo ha citado también Miguel, un problema añadido, que son las redes sociales. Cuando yo empecé a escribir de gastronomía, no existían las redes sociales. La gente leía los periódicos, escuchaba la radio, había muchas revistas gastronómicas que ahora han desaparecido, desgraciadamente. Afortunadamente Miguel mantiene una muy buena, pero cada vez hay menos revistas gastronómicas, por lo tanto los que nos interesa la gastronomía cada vez tenemos menos referencia, pero al no existir las redes sociales, la gente estaba más orientada, iba hacia el periodista profesional. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Pues que las redes sociales lo que nos han traído es un cúmulo de aficionados que algunos saben, porque hay gente en las redes sociales que sabe mucho y que son muy buenos gourmet, que han hecho eso que he dicho antes de la experiencia, que han viajado por el mundo, que conocen restaurantes, pero son una minoría. Y luego hay una mayoría de gente que opina, que va a los restaurantes, que como si supiera, y eso distorsiona muchísimo, A los críticos gastronómicos, o periodistas gastronómicos, que yo prefiero utilizar esa palabra, eso evidentemente durante un tiempo nos ha dejado un poco descolocados. ¿Qué ocurre? Que luego la realidad se va imponiendo. Porque cuando tú lees algo de un restaurante, lo que te interesa es saber quién te lo dice. El anonimato es un peligro tremendo. A mí, leer en las redes sociales una crítica negativa de un restaurante sin saber quién me lo dice, no me inspira ninguna confianza. A mí la confianza me inspira pues que Miguel Vila me diga que este restaurante es muy bueno. ¿Por qué? Porque sé que Miguel Vila tiene una experiencia y que, por tanto, me puedo fiar de él. O no fiar, pero por lo menos sé quién es y le conozco y me sirve de referencia. Las redes sociales no tienen referencias, son un cúmulo de información en el que mucha gente opina
Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen ahora los restaurantes, que es TripAdvisor. TripAdvisor es absolutamente uno de los mayores enemigos de la gastronomía que hay. Si uno coge los listados de TripAdvisor en una ciudad, los 20 mejores restaurantes según TripAdvisor, no suele haber más de uno de esos 20 que de verdad merezca la pena. ¿Por qué? Pues porque ¿quién opina en TripAdvisor? Gente con muy poca experiencia, gente que está muy sujeta a esos tópicos que os decía antes de que donde se come mejor es donde hay muchos camiones en la carretera, y ese tipo de gente es al final los que marcan las tendencias en esas redes sociales, que además, amparados en el anonimato, hacen, yo no sé por qué los restaurantes le tienen tanto miedo, pero hacen críticas negativas, a veces se ha demostrado sin haber pisado el restaurante. Y sin embargo el cocinero, el dueño del restaurante, pues se acongoja porque hay una crítica negativa. A ver, pero ¿quién te la ha hecho? ¿Te la ha hecho un crítico muy reconocido? ¿Te la ha hecho un señor que pasaba por allí? ¿O que a lo mejor es del restaurante de enfrente que te quiere desacreditar? Ese es el gran problema de las redes sociales. Y ese es el gran problema de no saber quién nos dice las cosas. Y los límites de la ética están en saber quién nos dice la cosa, que los que nos digan las cosas nos merezcan confianza o no nos la merezcan, pero sepamos quiénes son las personas y a partir de ahí podamos desarrollar unos criterios uniformes, independientemente de los gustos. Quiero decir, yo llevo 25 años, como digo, escribiendo de gastronomía. Evidentemente yo tengo mis gustos personales. Hay tipos de cocina que me gustan más que otros. Hay cocineros que me caen mejor que otros. Pero eso es lógico. Lo que pasa es que yo, desde mi independencia, lo que procuro es aislarme de eso. Si soy muy amigo de un cocinero, un crítico nunca debe ser amigo de un cocinero, pero si tengo buena relación con un cocinero, bueno, pues cuando hablo de él, tengo que abstraerme de esa amistad y ser honesto con mis lectores, que es a los que me debo. Lo que yo escribo en mi blog, lo que yo escribo en el periódico, lo que yo escribo para el Grupo Vocento, al final, es para mis lectores, no para quedar bien con los cocineros. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos nuevos periodistas gastronómicos, como no son suficientemente independientes, caen en el problema de que al no tener ingresos propios necesitan que les inviten y acaban siempre cayendo en la adulación. Y al final esas críticas, esos comentarios son siempre maravillosos, todos los cocineros son fantásticos. Eso no es bueno. Y esto nos lleva al último punto que quería tocar ahora antes de que entremos en el debate, que es la independencia. Quiero decir, el periodismo gastronómico lo que necesita es independencia. Yo tengo la suerte de que a mí mi periódico, mi grupo, me paga mis comidas, por tanto, yo no necesito ir mendigando que me inviten y, por tanto, ¿eso qué me da? Mucha más independencia a la hora de escribir de un sitio. Porque si yo pago mis facturas, si yo al final no dependo de una invitación, pues obviamente mis comentarios serán más objetivos dentro de lo que puede ser la objetividad, ¿no? En cualquier caso, nadie se vende por una comida. Quiero decir que el que se venda por una comida de 40 o 50 euros tiene el listón. Yo lo tengo bastante más alto, ¿no? Desde luego por 40 o 50 euros nadie me va a comprar, obviamente. Pero aunque me invitaran, o sea, siempre procuro evitar esa invitación. Siempre procuro. Porque es la única forma de mantener la independencia. Sin independencia no hay periodismo gastronómico, sin independencia no hay crítica gastronómica y sin independencia lo que caemos es en todo eso que os acabo de decir, de la confusión, de las redes, de los periodistas sin experiencia, etcétera. Bueno, nada más. Muchas gracias.